Me llamo Carlos y esta es la historia que nunca quise contar. Si estás escuchando esto, tal vez sea demasiado tarde para mí, pero antes de que saques conclusiones, déjame explicarte. Después de dejar la policía, me vi en la necesidad de encontrar un trabajo rápido. Terminé aceptando una chamba como guardia nocturno en la Catedral de Guadalajara. Sonaba tranquilo, revisar cámaras, hacer rondines y aguantar el frío de la madrugada. Lo típico. Mi primer día, el señor Ramírez, el supervisor, me recibió con cara de pocos amigos. Me entregó un manojo de llaves viejas y oxidadas y soltó un susurro que me hizo arquear una ceja. No abras la puerta del sótano. ¿Y eso?, pregunté medio en broma. No hagas preguntas, solo haz tu trabajo y sal de aquí antes del amanecer. No le di importancia. Creí que eran historias de viejos, pero a las 3 de la madrugada, cuando todo estaba en silencio, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. No era miedo, todavía. Era como si el aire mismo se volviera más pesado. Entonces lo escuché, un susurro bajo, lejano, como si alguien rezara en latín dentro de la catedral vacía. Solo es el viento, me dije, o eso quería creer. La tercera noche fue cuando todo se salió de control. Estaba en la cabina de seguridad, aburrido, viendo las cámaras. De repente, algo captó mi atención en la pantalla. Había un hombre sentado en una de las bancas, justo en el centro de la catedral. No se movía, no hacía nada, solo estaba ahí. Le hice zoom a la imagen. Su cara era borrosa, pero su ropa parecía demasiado antigua, como la de un cura del siglo XIX. Debe ser un indigente, pensé. Así que salí con la linterna y caminé hacia la banca. Cuando llegué no había nadie. Miré alrededor, todo vacío. Un frío más intenso me envolvió. Regresé a la cabina para revisar la grabación. Ahí estaba él, mirándome desde la banca. Pero entonces, sin previo aviso, giró la cabeza lentamente y me sonrió. No era una sonrisa normal, era una maldita mueca, inhumana, torcida, como si su cara no estuviera hecha para sonreír. La cámara comenzó a fallar, distorsionando la imagen. Cuando volvió a la normalidad, el hombre ya no estaba en la banca, pero en la pantalla de otra cámara ahora estaba justo detrás de mí, con su sonrisa infernal. Mi sangre se congeló. Sentí una mano helada tocándome el hombro, y ahí todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo de la cabina de seguridad. Me dolía la cabeza como si me hubieran golpeado, y mis manos estaban frías, heladas. Miré el reloj. 5:17 AM. No recordaba nada después de ese toque en el hombro. Las cámaras estaban apagadas. Todo parecía normal, pero había algo que no cuadraba. Mis llaves. Las tenía en la mano cuando me desmayé, pero ahora estaban en el suelo, perfectamente alineadas, como si alguien las hubiera colocado con precisión. Y lo peor, la llave del sótano estaba separada del resto. Tragué saliva. Algo dentro de mí me decía que no debía hacerlo, pero mi instinto de policía me ganó. Tomé la linterna y caminé hacia la puerta prohibida. Cuando llegué, la encontré ligeramente abierta. Un escalofrío recorrió mi espalda. Yo no la había tocado. El aire que salía de ahí dentro olía a humedad y a algo más, algo podrido. Encendí la linterna y apunté hacia el interior. Había escaleras de piedra que bajaban a una oscuridad absoluta, y entonces lo escuché. Voces siseaban en latín como un murmullo constante, interminable. Sonaban lejanas, pero a la vez, justo al lado de mi oído. Di un paso adentro, y algo se movió en la oscuridad. La linterna parpadeó, mi mano temblaba. Algo estaba allá abajo, y no estaba solo. Avancé con cuidado, cada escalón crujía bajo mis pies. El aire se volvía más pesado con cada paso, hasta que llegué al fondo, y lo vi. Un cuerpo, un cadáver sentado en una silla, con una sotana negra y una Biblia abierta sobre su regazo. Era viejo, seco, momificado,
pero tenía los ojos abiertos como si me estuviera mirando. En la pared detrás de él había marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado rascar su camino hacia afuera. Pero entonces, algo peor. La Biblia en su regazo se pasó de página sola y escuché su voz. No la de un muerto, no la de un espíritu. Era un susurro helado dentro de mi cabeza. No debiste venir aquí. La linterna se apagó de golpe. Sentí un aliento helado en mi nuca. Algo me tocó la espalda. Corrí como si mi vida dependiera de ello, porque dependía. Las escaleras parecían interminables. El aire era pesado. Cada sombra parecía moverse. Cuando crucé la puerta, la azoté con todas mis fuerzas y la aseguré con las llaves. Pero entonces me di cuenta de algo. Las voces seguían del otro lado. No estaban enojadas. Se estaban riendo. Al día siguiente, renuncié. Le conté todo al señor Ramírez, esperando que me dijera que estaba loco. Pero solo me miró con cara de resignación y me dijo: «Eres el último que duró tanto». La catedral cerró 2 meses después. Dijeron que por restauración. Pero yo sé la verdad. La puerta del sótano sigue ahí, y tarde o temprano alguien más la abrirá. No voy a mentir, acepté el trabajo porque no tenía otra opción. No me quedaba dinero, las cuentas se acumulaban y las oportunidades escaseaban. Así que cuando don Álvaro me llamó con una oferta, ni lo pensé demasiado. «No hay muchas reglas, Gabriel», me dijo con su tono pausado. «Solo vigila el portón y no mires las ventanas después de medianoche. Y si te llaman por tu nombre, no respondas». La advertencia me sonó ridícula. ¿Por qué demonios no miraría las ventanas? ¿Quién me iba a llamar si solo éramos yo y la nada? Pero, en fin, un sueldo es un sueldo. Llegué a la hacienda alrededor de las 6 de la tarde, en las afueras de Xalapa. No se parecía a las casonas viejas y bien cuidadas que había visto antes. Esta parecía vencida por el tiempo, como si la misma tierra la estuviera tragando poco a poco. La pintura descascarada, las vigas torcidas, la maleza cubriendo lo que alguna vez debió ser un jardín. El viento soplaba entre los árboles y juro que el sonido parecía susurros. Mi vivienda sería una pequeña caseta de vigilancia junto al portón. No estaba mal, una cama dura, un escritorio con una radio vieja y un ventanal que daba a la entrada de la casa. Desde ahí se veían las ventanas superiores de la hacienda y me di cuenta de que algunas tenían las cortinas rasgadas, como si alguien las hubiera jalado con desesperación. El primer turno fue tranquilo. Caminé por la entrada, revisé el perímetro, encendí la radio para que me hiciera compañía. Pero a eso de la 1:30 AM, algo cambió. El aire se puso más denso, más pesado, y luego pasos. No venían de afuera, venían de dentro de la casa. Apagué la radio y me acerqué a la ventana de la caseta. Ahí estaba, en la penumbra del segundo piso, una silueta parada detrás de una cortina. Tragué saliva. Solo es mi imaginación, pensé. Pero entonces la figura se movió y corrió hacia otro lado, como si supiera que la estaba viendo. No volví a mirar. Me quedé sentado en la caseta, apretando los dientes hasta que el sol comenzó a salir. Cuando el jardinero llegó por la mañana, notó mi cara de mierda. Me miró y solo dijo: «Ya viste algo, ¿verdad?». Después de esa primera noche, quise convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pero en el fondo, sabía que algo en esa casa estaba mal. La segunda noche empezó igual de tranquila. Esta vez llevé una linterna más potente y cerré la cortina del ventanal para evitar ver la casa. Pero no hizo ninguna diferencia. A eso de las 2 de la madrugada, la radio se encendió sola. «¿Me copias?», pregunté, aunque sabía que nadie respondería. Solo ruido estático. Pero después de unos segundos, escuché algo entre la interferencia.
una respiración. Gabriel. Se me heló la sangre. Gabriel. La voz era la mía. Tomé la radio y la arrojé al suelo. En ese momento sentí un golpe seco en la puerta de la caseta. Me congelé. No podía ser el viento, no podía ser un animal. Era un golpe firme, fuerte, como si alguien quisiera entrar. No tenía armas, solo la linterna. La tomé y apunté hacia la ventana. Lo que vi me quitó el aire. Había marcas de manos en el vidrio, marcas pequeñas, como si fueran de un niño o de algo que no tenía nada de humano. No esperé a ver qué pasaba después. Salí corriendo de la caseta y pasé el resto de la noche en la entrada, con la linterna en alto. Cuando amaneció, fui directo con el jardinero. ¿Quién más vive aquí? Nadie. ¿Y las ventanas? Vi a alguien en el segundo piso la primera noche. El viejo frunció el ceño. Esa parte de la casa está cerrada con llave desde hace años. Las palabras del jardinero me dejaron frío. ¿Cómo que esa parte de la casa estaba cerrada desde hace años? Yo había visto claramente a alguien ahí. Y lo peor es que sabía que me había visto también. Intenté convencerme de que tal vez solo era un malentendido. Quizá había otra persona en la hacienda, un familiar de don Álvaro o algún trabajador que se quedaba en las habitaciones superiores. Pero una parte de mí ya sabía que no era así. Esa noche, antes de que oscureciera, decidí inspeccionar un poco más. Si iba a quedarme ahí, tenía que entender lo que estaba pasando. Caminé por el terreno con la linterna en mano. Pasé por los viejos establos, ahora llenos de polvo y madera carcomida. Sentía que alguien me observaba entre los árboles, pero cuando me giraba, no había nada. Finalmente me acerqué a la casa. Desde afuera podía ver un enorme espejo en uno de los pasillos del segundo piso. Estaba parcialmente cubierto con una sábana oscura, como si alguien hubiera intentado esconderlo. Y entonces ocurrió algo que me hizo quedarme sin aliento. El reflejo en el espejo se movió. No era mi imaginación. Yo estaba quieto, pero mi reflejo giró la cabeza y me miró. No esperé más. Me di la vuelta y caminé lo más rápido que pude hasta la caseta de vigilancia. No corrí, porque sabía que si lo hacía, algo me iba a seguir. Cuando cayó la noche, la sensación de que algo me observaba se hizo insoportable. Todo estaba demasiado silencioso. Me aseguré de no mirar las ventanas. Pero entonces alguien tocó la puerta de la caseta. Toc, toc, toc. No me moví. 3 golpes lentos y pesados. Mi primer instinto fue responder, pero recordé la advertencia de don Álvaro. Si te llaman por tu nombre, no respondas. Y entonces una voz habló del otro lado. Gabriel. El tono era seco, sin emoción, pero lo más aterrador fue que era mi propia voz. Me tapé los oídos, apreté los ojos y esperé. Los golpes continuaron. Toc, toc, toc. Gabriel, algo dentro de mí me decía que si abría la puerta no volvería a ver la luz del día. Entonces la radio, la que había arrojado al suelo la noche anterior, se encendió sola. Ruido estático. Luego una risa infantil. Fue suficiente. Salí corriendo de la caseta y me alejé lo más que pude de la casa. No me importaba el trabajo, no me importaba el dinero. Algo estaba jugando conmigo. Desde la entrada de la hacienda, miré hacia la casa por última vez. Ahí estaba, parado en el umbral de la puerta, viéndome con la cabeza inclinada. Era yo, parado en la entrada de la casa, mirándome. Era mi misma cara, mi misma ropa, pero algo estaba mal. El otro yo sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era demasiado amplia, demasiado tensa, como si la piel estuviera a punto de romperse. Dio un paso adelante. Yo retrocedí. No sé cómo mis piernas seguían respondiendo. Todo dentro de mí me decía que corriera, que huyera de ese lugar antes de que fuera demasiado tarde. Y entonces habló. Gabriel, ya es tarde. No era mi voz. Era más grave, más distorsionada, como si viniera desde lo más profundo de la tierra.
No lo pensé más. Me di la vuelta y corrí. No miré atrás. No me detuve ni por un segundo. Pasé por el portón. Subí a mi coche y pisé el acelerador sin importar qué. El camino era angosto y lleno de curvas, pero no me importaba si chocaba. Prefería estrellarme antes que volver a ver a esa cosa. En un momento de valentía estúpida, miré por el espejo retrovisor. Ahí estaba, de pie en el medio del camino, viéndose a sí mismo en un espejo que no existía. Esa fue la última vez que vi la hacienda. No sé qué pasó después. No sé si alguien más aceptó el trabajo o si la casa sigue en pie. Nunca volví a saber de don Álvaro, pero hay algo que todavía me atormenta. Algunas noches, cuando todo está en silencio y el viento sopla, escucho mi nombre. No abro los ojos, no respondo, porque sé que todavía me está buscando. Nunca pensé que terminaría trabajando como guardia nocturno en un parque de diversiones abandonado, y menos en el parque de Chapultepec, un lugar con más historia de la que cualquiera querría admitir. Pero ya saben cómo es la vida. A veces el dinero manda, y yo necesitaba un trabajo. Desde el primer día, mis compañeros me advirtieron sobre cosas raras en el parque por las noches. No te acerques a la casa del terror, me dijeron. Escucharás cosas que no deberían estar ahí. Yo me reí. Pensé que solo querían asustarme, pero algo en sus rostros me hizo dudar. El parque ya había cerrado al público hacía tiempo, pero algunos sectores seguían funcionando para eventos privados. Mi trabajo era recorrer el área, asegurarme de que nadie entrara sin permiso y, supuestamente, evitar que los vándalos hicieran desastres. Esa primera noche fue tranquila, hasta que llegó la madrugada. Caminaba por los pasillos oscuros, solo con mi linterna y el eco de mis propios pasos. De repente, escuché un sonido a lo lejos, como si algo metálico hubiera caído al suelo. Apunté la linterna, pero no vi nada. Lo que sí noté fue una neblina espesa que empezaba a cubrir el parque, algo inusual para esa hora. Y entonces, justo cuando pasaba frente a la casa del terror, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era una risa. No era una risa normal. Parecía la de un niño, pero tenía un eco extraño, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Debe ser mi imaginación, me dije, pero mi corazón comenzó a latir más rápido. Tomé aire y seguí caminando. No iba a dejar que una estúpida risa me asustara, pero entonces la risa se apagó de golpe y fue reemplazada por un sonido diferente. Al principio pensé que eran pisadas, pero no venían de un solo lugar. Se escuchaban a mi alrededor, como si algo o alguien estuviera caminando en círculos a la distancia. Apunté mi linterna en todas direcciones, pero no había nadie. El parque estaba desierto. Eso era lo que me repetía a mí mismo. De pronto, noté una sombra moverse entre los restos de los juegos mecánicos. Mi corazón se aceleró. No era normal que alguien estuviera ahí. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, aunque no esperaba respuesta. Nada. Silencio total. Pero cuando bajé la linterna vi algo que me hizo sentir un frío en la espalda. Las huellas. Había marcas en el suelo, justo frente a mí. Lo raro es que no había nadie que las estuviera dejando. Mi primer instinto fue largarme de ahí, pero entonces algo más llamó mi atención. Un sonido agudo, casi un lamento, un gato. Miré a mi alrededor y lo escuché otra vez, más claro. Venía desde el interior de la casa del terror. Me quedé helado. Recordé las advertencias de mis compañeros, pero no podía ignorarlo. Si había un animal atrapado ahí dentro, tenía que ayudarlo. Di un paso hacia la entrada y justo en ese momento el maullido se convirtió en algo completamente distinto. Una risa grave, ronca, completamente inhumana,
y antes de que pudiera reaccionar, las luces de mi linterna parpadearon y la puerta de la casa del terror se abrió sola, con un crujido lento y aterrador. Mi cuerpo se congeló. Juro que traté de convencerme de que lo que acababa de pasar tenía una explicación lógica. Quizás el viento movió la puerta, quizás mi linterna parpadeó porque la batería estaba baja. Pero en el fondo sabía que eso era mentira. La risa, esa risa aún resonaba en mi cabeza. Por un momento pensé en darme la vuelta y olvidarme del maldito gato, pero algo dentro de mí, quizás estupidez, quizás curiosidad, me obligó a avanzar. Empujé la puerta con cautela. Un olor a humedad y polvo me golpeó de inmediato. La casa del terror llevaba años cerrada y el lugar estaba cubierto de telarañas y figuras de cera deterioradas. Di unos pasos hacia adentro, iluminando el pasillo con mi linterna. «Gato, ¿dónde estás?», susurré, sintiéndome idiota por hablarle a la nada. Silencio. Pero entonces, a lo lejos, escuché de nuevo el maullido más débil. Venía de un pasillo lleno de espejos. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Los espejos reflejaban mi silueta una y otra vez, deformada por el polvo y las grietas. Y entonces lo vi. En uno de los espejos algo no cuadraba. Mi reflejo estaba de espaldas, pero yo estaba de frente. El horror me recorrió el cuerpo como un choque eléctrico. Tragué saliva, convencido de que era solo un efecto óptico. Pero entonces mi reflejo se giró lentamente hacia mí y sonrió. Era mi cara, pero algo en los ojos. Algo estaba mal. Y fue ahí cuando lo escuché otra vez. No el maullido, la risa, pero esta vez venía de mi propio reflejo. El pánico me golpeó como una ola. Quise retroceder, pero mi cuerpo no reaccionaba. En el espejo, mi reflejo seguía sonriendo, pero yo no estaba sonriendo. Algo no estaba bien. Moví mi mano derecha y mi reflejo no lo hizo. Mi sangre se heló. «Esto no es real, esto no es real», me repetí en voz baja. Y entonces el reflejo susurró: «Claro que lo es». El grito se atoró en mi garganta. Algo en el espejo empezó a moverse, como si el vidrio fuera agua. Y antes de que pudiera procesarlo, una mano salió del espejo y me agarró la muñeca. Era mi propia mano, pero no lo era. Sentí su piel fría y áspera aferrarse a mí con una fuerza imposible. Mi instinto me hizo dar un tirón, tratando de soltarme. Y justo cuando creí que iba a ser arrastrado, las luces de la linterna parpadearon violentamente y todo se apagó. Oscuridad total. Por un segundo, el mundo se sintió irreal. Mi respiración era lo único que escuchaba. Entonces la luz volvió. Estaba tirado en el suelo. Miré alrededor, jadeando, y vi que la casa del terror estaba vacía. Los espejos seguían ahí, pero ya no reflejaban nada fuera de lo normal. Me levanté tambaleando y corrí hacia la salida. Cuando crucé la puerta y sentí el aire frío de la madrugada, mi mente seguía repitiendo lo mismo. ¿Qué carajo acaba de pasar? Miré mi reloj. Faltaban 3 horas para el amanecer, pero lo que me hizo sudar frío fue otro detalle. Cuando entré eran las 2:40 am. Cuando salí, mi reloj marcaba las 5:00 am. Había perdido más de 2 horas y no tenía idea de qué había pasado en ese tiempo. Mi mente iba a 1000 por hora. Algo dentro de la casa del terror me había atrapado. Me había robado el tiempo. Respiré hondo, tratando de calmarme. No podía simplemente irme y fingir que nada pasó. Miré mi muñeca donde aquella mano me había agarrado y sentí un escalofrío. Había marcas, como si algo helado me hubiera quemado la piel. No podía quedarme ahí parado. Tenía que moverme. Di unos pasos alejándome del lugar, pero entonces noté algo en el suelo. Huellas. Eran frescas y no eran mías. Se dirigían desde la casa del terror
hacia los juegos mecánicos oxidados. Mi instinto me gritaba que me largara, pero algo dentro de mí quería respuestas. Así que, contra todo sentido común, las seguí. El parque estaba sumido en un silencio aterrador. Solo el viento movía las estructuras viejas. De repente lo vi. A unos metros de distancia, entre la niebla, había una figura. Al principio pensé que era otro guardia, pero no. Era un hombre alto con un uniforme antiguo de seguridad, pero algo estaba mal. Su cara no tenía rostro, nada, solo piel lisa donde deberían estar sus ojos, su boca, su nariz. El aire se volvió pesado. Mi corazón latía como un tambor dentro del pecho. La figura dio un paso hacia mí. No podía moverme, y entonces habló. Tú no deberías estar aquí. Pero no tenía boca. El sonido venía de todas partes, como si el mismo parque estuviera hablando. Y entonces, en un parpadeo, desapareció. Pero sus huellas seguían ahí. Y lo peor, ahora había 2 pares de huellas más justo detrás de mí. No me di la vuelta. No quería saber qué había detrás de mí. Mi respiración era un desastre. Mi mente gritaba que corriera. Pero antes de que pudiera hacer nada, sentí un susurro frío en mi oído. Es tu turno. El terror me recorrió el cuerpo entero. Corrí. No sé cómo, no sé en qué dirección, pero corrí como si mi vida dependiera de ello. Las luces del parque parpadearon violentamente mientras pasaba. Las risas de niños comenzaron a resonar en el aire, mezcladas con llantos y murmullos. Llegué hasta la salida del parque y me desplomé en el suelo, sintiendo mi pecho arder por la falta de aire. Cuando miré el reloj, eran las 5:30 AM. El amanecer estaba cerca. El parque de alguna manera me había dejado ir, pero antes de levantarme, algo llamó mi atención. Mi radio de seguridad, que había estado en estática toda la noche, soltó un último mensaje. Rodrigo, ¿dónde estás? Mi sangre se heló. Nadie en el parque me llamaba por mi nombre. Lentamente levanté la vista y miré la entrada del parque. Ahí, de pie entre la niebla, estaba el hombre sin rostro, con su uniforme de seguridad. No se movió, solo me observaba, aunque no tenía ojos. Y justo antes de que el sol saliera, levantó la mano y me hizo una seña de despedida. Ese fue mi último turno en el parque. Nunca volví. Pero a veces cuando paso cerca del lugar, creo escuchar mi nombre susurrado por el viento. Nunca me habían dado miedo los turnos nocturnos. Llevaba meses trabajando como guardia de seguridad en el Chedraui de Tijuana. Y aunque había escuchado historias raras de otros compañeros, nunca había visto nada fuera de lo normal. Hasta esa noche. Eran casi las 11 cuando don Víctor, mi supervisor, me pidió que revisara el sótano. Según él, había habido fallos eléctricos en la tienda y los empleados decían que se escuchaban ruidos extraños ahí arriba. Seguro son ratas, bromeó, pero algo en su mirada me hizo dudar. Agarré mi linterna y subí las escaleras de metal que llevaban al sótano. El aire estaba más pesado, como si el lugar no hubiera sido ventilado en años. Apenas abrí la puerta, un olor metálico fuerte me golpeó la nariz. No era humedad ni comida podrida, era algo peor. Encendí la linterna y avancé entre cajas y estanterías llenas de decoraciones viejas. Fue entonces cuando lo vi. Ahí, en el suelo, había un enorme pentagrama dibujado con un líquido espeso y oscuro. A su alrededor, varias velas negras seguían encendidas, como si alguien las hubiera dejado hace pocos minutos. Me quedé paralizado. ¿Qué carajos era eso? Saqué el celular con manos temblorosas y tomé una foto. En cuanto lo hice, un sonido seco me congeló la sangre. Algo se arrastraba entre las cajas. Salí corriendo de ahí sin pensarlo 2 veces. Bajé las escaleras casi tropezando y llegué al área de cajas con la respiración agitada.
Mi compañero Ernesto me vio y frunció el ceño. ¿Qué traes, güey? Parece que viste un fantasma. El sótano. Traté de explicar, pero la voz me falló. Hay algo raro allá arriba. Don Víctor apareció en ese momento mirándome con fastidio. No inventes cosas, Samuel. Seguro algún idiota hizo eso por una broma. Intenté calmarme. Tal vez sí era una broma, aunque no tenía sentido. ¿Quién vendría hasta el sótano a hacer algo así? Volví a mi ronda, pero no podía dejar de pensar en el pentagrama. Me dije a mí mismo que estaba exagerando, que seguro tenía una explicación lógica. Pero entonces los juguetes comenzaron a encenderse. Pasé por la sección de juguetes y todas las muñecas con pilas comenzaron a reír al mismo tiempo. No fue un fallo eléctrico, no fue casualidad. Sentí un escalofrío en la nuca y me giré hacia la sección de electrónicos. Justo en ese momento todas las pantallas de los televisores se encendieron, pero no mostraban anuncios ni imágenes, solo estática. Respiré hondo. No entres en pánico, me repetí. Pero algo dentro de mí me decía que esa noche iba a ser larga. Quise convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Tal vez un fallo eléctrico activó los juguetes y los televisores. Sí, tenía que ser eso. Pero una parte de mí sabía que no era verdad. Seguí mi ronda, tratando de ignorar lo que había visto. Caminé hasta los pasillos de abarrotes, revisando que todo estuviera en orden. Pero cuando llegué al área de los refrigeradores, un frío extraño me envolvió. No era el aire acondicionado, no era el clima. Era un frío pesado que se sentía hasta en los huesos. Me detuve frente a uno de los congeladores y vi mi reflejo en el vidrio empañado. Pero no estaba solo. Atrás de mí, entre los estantes de galletas y botanas, había una figura alta, oscura. Su silueta era delgada, más de lo normal, con extremidades alargadas y desproporcionadas. Y lo peor, estaba mirándome. Mi primer instinto fue girarme, pero cuando lo hice, no había nada. El pasillo estaba vacío. Tragué saliva, con el corazón latiendo como tambor en mis oídos. Volví a mirar el vidrio del refrigerador. La sombra ya no estaba ahí. Tomé el radio con manos temblorosas y llamé a Ernesto. ¿Sigues en el área de cajas? Sí. ¿Por qué? Nada. Solo quería saber si todo está normal. Todo bien, pero deja de hacer preguntas raras. Me estás sacando de onda. Apagué el radio y me quedé en silencio, escuchando. Algo dentro de mí me decía que la noche apenas comenzaba. Volví a la oficina de seguridad para revisar las cámaras. Mis manos seguían temblando. Pasé por las grabaciones de los últimos minutos, buscando algo, cualquier cosa que me confirmara que no estaba volviéndome loco. Y ahí estaba. En la cámara del pasillo de los refrigeradores, justo detrás de mí, se veía claramente una sombra moviéndose. Era borrosa, como si la señal estuviera fallando, pero ahí estaba. No era mi imaginación, pero entonces la pantalla se puso negra por un segundo y cuando volvió, ya no había nada. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Tal vez la cámara estaba fallando. Entonces lo escuché. Un susurro. No venía del radio, no venía de la oficina. Venía del pasillo afuera de la puerta. Me congelé. No entendía lo que decía, pero era un murmullo bajo, persistente, como si alguien estuviera hablando entre dientes. Me levanté lentamente y me acerqué a la puerta. Coloqué la mano en la manija, respiré profundo y la abrí de golpe. El pasillo estaba vacío, pero las luces parpadearon violentamente y un golpe seco resonó desde la sección de electrodomésticos. Ya no podía engañarme. Algo estaba pasando en este lugar. No pude soportar más el terror que se había apoderado de mi noche. Decidí investigar el origen de todo lo extraño. Recordé una vieja leyenda que hablaba de un cementerio clandestino y rituales oscuros en terrenos donde hoy se levantan tiendas como esta.
Reuní mis nervios y con la linterna en mano me dirigí a la zona trasera de la tienda, donde el acceso parecía sellado por el abandono. Con esfuerzo logré abrir una puerta vieja que daba a un patio olvidado. Allí, entre sombras y restos de antiguas estructuras, encontré inscripciones y símbolos que explicaban la maldición del pentagrama. Sentí una presencia abrumadora, como si las voces del pasado quisieran advertirme. Un grito desgarrador se escuchó a lo lejos y sin pensarlo, corrí de regreso a la tienda. La pesadilla culminó al amanecer cuando, exhausto y temblando, abandoné el lugar para siempre. Aún hoy, al ver las fotos de aquel pentagrama, siento que algo me observa desde la oscuridad. Si te gustó este relato, no olvides suscribirte a Cuentos Sombrios y dejar tu like. Nos vemos en la próxima historia.